Profesor García, tenemos dos estudiantes de último curso de grado, Sergio y Diana, que nos dicen: hemos aprendido muchas cosas a lo largo del grado, pero son tantas que las tenemos desordenadas y que sobre todo no tenemos claro cómo podemos trabajar y pensamos que con esto no vamos a poder trabajar. Nos gustaría ahora, que tenemos que decidir por dónde continuamos nuestra formación posgrado, porque parece que con esto no es suficiente para ser un buen psicólogo, ¿qué tendríamos que aprender para convertirnos en un buen psicólogo, en una buena psicóloga? Bien, después de 30 y bastantes años, 35 años de práctica cotidiana, masiva de la psicología, entendida como un proceso de ayuda a personas con dificultades, creemos poder aconsejar a los que terminan el grado cuál puede ser el procedimiento óptimo, no el único, sino un procedimiento óptimo para llegar a ser buenos psicólogos. Es cierto que tras la terminación y aprobación de su trabajo de fin de grado obtendrán la titulación. Tener la titulación de graduado en psicología convierte a los jóvenes en psicólogos, pero realmente no los convierte en buenos psicólogos. Eso es un proceso. La pregunta de estos estudiantes es: ¿cuál es el proceso para poder llegar a ser buenos psicólogos? Porque queremos ser buenos psicólogos. Bien, ser un buen psicólogo debemos entender que no es ser un psicólogo bondadoso, un psicólogo que empatiza con los demás, que comprende a los demás, sino un psicólogo competente, eficaz en el logro de sus objetivos como profesional. El proceso de convertirse en un psicólogo competente, eficaz, es un proceso largo, pero es sencillo. Quiere decir largo que no se puede abreviar, no se puede acelerar. Requiere un tiempo y eso conlleva paciencia. Hay que tener paciencia porque es un proceso que lleva un tiempo. No lleva años, pero lleva un tiempo, a través del cual irá mejorando, van a ir mejorando. Van a ir seleccionando de todos los conocimientos que se les han proporcionado en su facultad, que son diferentes dependiendo de en qué facultad han estudiado y que son diferentes dependiendo de los profesores o las profesoras que hayan tenido, pero irán seleccionando de todos esos conocimientos los que vean que se ajustan más al concepto de eficacia, de ser eficaces. Así que eso requiere un tiempo. Y ahora, es un proceso sencillo, porque no es complejo. Puede parecer complejo, pero las cosas todas parecen complejas cuando no las conocemos. Pero cuando vamos viendo el camino, vemos que no son tan complejas como parecían. El proceso de convertirse en un buen psicólogo no es complejo. Diríamos que es sencillo. Dependiendo de los conocimientos que tengan estos graduados, pueden reconocer que el funcionamiento de un motor eléctrico es sencillo, que el funcionamiento de un motor de explosión es sencillo, que la construcción de un avión planeador es sencilla. Solo hay que saber cómo se tiene que construir un motor eléctrico, un motor de explosión o un avión planeador. Eso no es complejo. Las cosas sencillas son aquellas que no conllevan una gran complejidad. Son simplemente cosas que sabemos hacer con naturalidad y pocos esfuerzos. Bien. Aprender a hacer cosas sencillas puede ser un proceso más o menos largo, pero cuando hemos aprendido a hacerlas reconocemos que no son complicadas, si bien antes de saber hacerlas nos lo parecían. Hay personas que creen que la práctica profesional es sencilla, simple y que no requiere un aprendizaje complejo. En pocas palabras, hay personas que creen que no tiene mucho mérito lo que hacen los psicólogos. Bueno, están muy equivocadas. Podemos asegurar con firmeza que están muy equivocadas. Aparentemente, la práctica de la psicología es simple y no requiere de muchos o de complejos conocimientos, de modo que cualquiera, con un poco de sentido común, ese que es el menos común de todos los sentidos, y buenas dotes de observación puede hacer psicología. Lo peor es que muchos estudiantes acuden a la Facultad de Psicología con esa idea popular, que hacer psicología es algo sencillo, y así no aprovechan los 4 años de estudios que son necesarios, aunque no suficientes, para llegar a ser buenos psicólogos. ¿Cómo empezar el aprendizaje de la profesión de psicólogo? Bien,
pues para empezar el aprendizaje de la profesión hay que buscar y adoptar una definición de lo que se entiende por psicología. Porque todo el mundo habla de psicología, pero todo el mundo no entiende lo mismo por psicología. Lamentablemente no hay un acuerdo común respecto a lo que es la psicología. Y lo peor, el desacuerdo no se da solo en la población general, sino entre los mismos profesionales de la psicología. Cada mes de junio, a la finalización del programa académico en España, unos 5.000 graduados se convierten en psicólogos. Y aproximadamente esos 5.000 tienen ideas diferentes. Lo que para ellos, según dicen, para mí la psicología es esto. Bueno, prácticamente esto no sucede en otras ciencias. Nadie termina la física y dice para mí la física es esto, para mí la psicología es esto, para mí la botánica es esto. Todo el mundo termina sabiendo lo que es la física, la química y la botánica. Pues curiosa y sorprendentemente, en psicología, esos 5.000 que terminan cada año comentan, para mí la psicología es esto. Bien, al preguntarle a personas en su lugar de trabajo, en la calle, por lo que entienden por psicología, las respuestas suelen ser, pues es el estudio de las personas, o es el estudio de la mente, o es el estudio de la personalidad, el estudio de la conducta, el estudio de los procesos psíquicos, el estudio de los procesos mentales, el estudio de las enfermedades mentales y cosas similares a estas. Por otra parte, si preguntamos a estudiantes de psicología y a muchos psicólogos ejercientes, podemos encontrarnos con estas respuestas. La psicología se ocupa del estudio de los procesos cognitivos. Escucharán ustedes que han tenido un profesor o profesora que les ha dicho eso. La psicología se ocupa del estudio de los procesos mentales. La psicología se ocupa del estudio de la conducta de las personas. Otros le dirán, la psicología se ocupa del estudio de las vinculaciones, de los vínculos entre las personas, de las relaciones humanas, de los procesos neurológicos y su relación con la conducta. Es decir, una diversidad increíble, increíble, que deja al recién graduado en una situación de sorpresa, digamos que de indefensión, con relación a otros graduados en otras ciencias, que tienen clarísimo a qué se dedica la historia, la filología, la física o la medicina. Bien, estas diferentes formas de considerar la psicología se plasman en una realidad cotidiana. Se habla, se escriben libros, se publican artículos, se realizan investigaciones sobre las denominadas psicología cognitiva, psicología evolutiva, psicología conductual, psicología cognitivo-conductual, psicología humanista, psicología gestáltica, psicología vincular, neuropsicología, psicología rogeriana, psicología piagetiana. No vamos a seguir porque los graduados han escuchado estos términos a lo largo de sus 4 años de carrera. Ante este panorama muy variado y muy confuso, los estudiantes y graduados se encuentran sorprendidos y enfrentados a una diversidad de psicologías que eufemísticamente se denominan escuelas psicológicas. Es decir, se induce un error grave. Se considera que hay unidad en la ciencia psicológica y lo que hay es diversidad en las escuelas, lo cual es falso. Realmente la existencia de diversas escuelas psicológicas lo que encierran es la existencia de distintas formas de considerar la psicología, es decir, considerar que hay distintas psicologías. Algo similar a que hubiera distintas físicas o distintas químicas. Bien, en realidad es una concepción diferente de una ciencia con una denominación única, pero confusa, sin clarificar. Y esto lo vive el recién graduado cuando termina. Este recién graduado, estos graduados que nos consultan cómo hacerse buenos psicólogos, necesitan conocer esta situación y llevar a cabo una elección. A ver, a lo largo de su vida como estudiantes, eligieron en su momento qué clase de bachillerato hacer. Hicieron un bachillerato de ciencias, un bachillerato artístico, tuvieron que elegir. Cuando terminaron el bachillerato, tuvieron que hacer una segunda elección. ¿Qué carrera estudio? Estudio ingeniería, estudio química, estudio psicología. Y, sorprendentemente, al terminar psicología, tienen que hacer una nueva elección. Se tienen que enfrentar a qué bachillerato hago, qué carrera hago y qué psicología elijo.
qué psicología elijo. De todas estas psicologías tengo que elegir una, porque algunas son incompatibles con otras y otras son una parte pequeñita de otras, de manera que el proceso de llegar a convertirse en un buen psicólogo empieza por elegir la clase de psicología, la clase de psicólogo en que se quieren convertir.